O si están de acuerdo, pues podemos iniciar con la grabación. Listo. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Antes que nada, pues recordarles a todos que este es un espacio que tiene como objetivo conocer o dar a conocer cómo hacen otras entidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de proyectos que están relacionados con las diferentes temáticas que hemos venido tratando en los diferentes espacios de Compartic. De igual forma, aprender a utilizar la tecnología como un medio para facilitar el día a día de las ciudadanas y los ciudadanos. Y de igual forma, revisar cómo podemos implementar los lineamientos. No es el objetivo final, sino que debemos aprender a generar valor a partir de su implementación. Recordamos que estos espacios se realizan de forma mensual, el último martes de cada mes. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes y tenemos a tres expertos invitados que nos van a acompañar durante la sesión. En primer lugar, el primer tema que tiene que ver con gobierno digital es la creación de documentos y páginas web accesibles a propósito de la importancia de la inclusión, en este caso de personas en situación de discapacidad visual, para lo cual tenemos a dos invitados muy especiales, que es Edwin Beltrán del Instituto Nacional para Ciegos INSI y David Maurello, quien es ingeniero de soluciones integrales VER. En segundo lugar, el tema relacionado con seguridad digital es el tema de integridad de los documentos a través de firmas y certificados digitales, para lo cual nos acompaña desde Certicámara Marta Cecilia Moreno, quien es su presidente ejecutiva. Entonces, bueno, básicamente los dos objetivos de la sesión, en primer lugar, como les comentaba, en relación con el tema o con la temática de gobierno digital, vamos a presentar recomendaciones técnicas para la creación de documentos y páginas web accesibles para personas en situación de discapacidad visual. Esto con el objetivo de garantizar su acceso a la información y también a trámites y servicios con entidades públicas. El INSI nos va a presentar recomendaciones técnicas y de igual forma vamos a presentar un caso de éxito que es el proyecto Compartic, que es un proyecto que pretende o que tiene como objetivo generar inclusión digital para población en situación de discapacidad visual, un proyecto que viene liderando el Ministerio de las TIC y cuyo operador es Soluciones Integrales VER. En segundo lugar, la temática de seguridad digital, vamos a presentar recomendaciones técnicas para asegurar la integridad de los documentos digitales a través de firmas y certificados digitales. La presidenta ejecutiva de la Certicámara nos va a presentar recomendaciones técnicas para poder avanzar sobre este propósito. Daniel, no te escucho. Hola, se me desconectó un segundo. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces les estaba mencionando sobre el tema de la creación de documentos y páginas web accesibles. Entonces, en relación con la normatividad que tenemos vigente en el país, de acuerdo con la resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, la cual fue expedida por el Ministerio de las TIC y por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y de datos abiertos. Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, los cuales están definidos en la guía del World Web Consortium, conforme al anexo 1 de la presente resolución, aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, rediseño de portales web y sedes electrónicas, así como los contenidos existentes. De igual forma, de acuerdo con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, en Colombia hay cerca de 2 millones de personas en situación de discapacidad visual, sean personas ciegas o con baja visión, razón por la cual el INSI, en articulación con entidades del orden nacional, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC,
vienen adelantando esfuerzos para garantizar el acceso a la información por parte de esta población. Ya les contaba que uno de los proyectos estratégicos que implementa el MINTIC es el proyecto Convertic, el cual tiene como objetivo promover la inclusión digital de las personas ciegas y con baja visión a través de dos softwares, el software ZoomText y el software JAWS. Ya David nos va a comentar un poco de qué se trata este proyecto. Y finalmente, frente a la integridad de los documentos digitales a través de firmas y certificados digitales, un mensaje importante que queremos hoy dejarles es que conservar un documento digital y proteger su integridad significa que no se perderá ninguna información. Por ello es importante tener en cuenta que los documentos de archivo preservados serán de poco valor, a menos que podamos estar seguros de que son auténticos, es decir, que puedan ser confiables como fuentes de información. Con ello, la importancia de la implementación de controles de seguridad digital, tales como las firmas y los certificados digitales. Bueno, continuando con la agenda, le doy la palabra a Edwin Beltrán del INSI, quien nos va a hablar de todo el tema de accesibilidad web para personas con discapacidad visual. Entonces, Edwin, te doy la palabra. Si quieres, puedes proyectar directamente tú la presentación para que la puedas controlar. Adelante. Tienes el micrófono silenciado. Gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días para todos. Como Daniel lo mencionaba, mi nombre es Edwin Beltrán Chamorro. Actualmente soy el coordinador del Grupo de Accesibilidad del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla para mostrar la presentación. Antes de hablar del tema de documentos digitales y de los retos que tenemos y bueno, todo como lo que venimos trabajando, el tema de accesibilidad, pues les menciono qué hacemos como Instituto Nacional para Ciegos, de pronto para quienes no han estado en talleres con nosotros. El INSI, o Instituto Nacional para Ciegos, INSI es una entidad de carácter asesor, técnico asesor, que tiene como objeto fundamental organizar, planear y ejecutar políticas orientadas a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad visual. Cuando hablamos de esa inclusión social, pues tiene que ver con el acceso a la información y a su vez para que participen en todos los contextos de la vida, como es lo educativo, lo laboral, el entretenimiento, digamos que en general todos los espacios en los que la mayoría de los ciudadanos participamos. Tiene que ver con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Desde el Grupo de Accesibilidad del INSI, nosotros asesoramos lo que tiene que ver con el uso de tecnologías para el acceso a la información de personas con discapacidad visual. Digamos, no es que brindemos una atención directa a la población, sino que se asesore a todas las entidades que prestan servicios de acceso a la información, o a las secretarías de educación, a las bibliotecas, y todas estas entidades que pueden brindar un acceso a la mayoría de las personas a información de diferente índole. También el tema laboral, por ejemplo, para aquellas entidades públicas y privadas que vinculan laboralmente personas con discapacidad visual. Pero también asesoramos lo que tiene que ver con criterios de accesibilidad para páginas web y documentos digitales. Y además asesoramos lo que tiene que ver con accesibilidad del espacio físico. Y entonces, bueno, tenemos en cuanto a lo que es acceso a la información diferentes retos y barreras en lo que tiene que ver con acceso a la información, y una de estas es que se brinda mucha información que actualmente no cuenta con, digamos, las alternativas para que la mayoría de las personas puedan, en diferentes condiciones, puedan tener acceso a esto. El INSI, desde la
acciones que realizamos como INSI, para promover la garantía del derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad visual, venimos realizando diferentes asesorías y acompañamientos a las entidades públicas y privadas, aquellos que se conocen como sujetos obligados en la Ley 1712 de 2014, para que se deje capacidad instalada en estas entidades. Capacidad instalada es que, digamos, sin la asesoría permanente o la revisión permanente del INSI, puedan todas las entidades implementar accesibilidad, contar con equipos de trabajo que desde el diseño de la información tengan en cuenta los criterios de accesibilidad. Esto tiene que ver mucho con este reto de poder implementar la accesibilidad, tiene que ver mucho con el uso incorrecto de las herramientas para elaboración de contenidos. Sí, actualmente muchas herramientas, las de diseño, las de elaboración de documentos, tanto pagas como, bueno, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, tanto las que son comerciales como las que son del software libre, tienen las condiciones para poder implementar accesibilidad. Sí, entonces a veces el uso incorrecto de las herramientas o esa forma en la que aprendimos a utilizar las herramientas no fue la mejor, y a veces el desaprender y volver a aprender es lo que está costando como, pues, de cierto modo, trabajo para algunas personas, y no, digamos, no se permite que se implemente la accesibilidad por este inconveniente que se presenta. Otra de las barreras que se tiene es que la mayoría de la información es visual y en ocasiones no tiene ninguna alternativa. Por ejemplo, todavía encontramos sitios web donde se publican documentos PDF de imagen. El documento PDF por sí no es inaccesible, sino esa forma de producirlo, de generarlo, por ejemplo, a partir de imágenes de texto, que es algo que no se recomienda en accesibilidad, es una barrera para las personas con discapacidad visual, digamos, no pueden acceder con su lector de pantalla porque les va a decir que está en blanco el documento, o incluso cuando necesitan ampliar en una pantalla, alguien con baja visión, o incluso puede ser un adulto mayor sin discapacidad visual, sin baja visión, eh, no poder ampliar la información en la pantalla porque se pixela, porque es una imagen de texto. También por el desconocimiento, es otra barrera, es el desconocimiento en las formas de acceso a la información de las personas con discapacidad visual. Entonces, las personas con discapacidad visual, al igual que todos los ciudadanos, pueden acceder a través de los diferentes sentidos. Algunos tienen discapacidad visual y es una baja visión, pero existen, por ejemplo, el tema de la ampliación, los contrastes y demás que ya vienen en la mayoría de los dispositivos. El desconocimiento de que las personas, por ejemplo, no solo acceden a través de braille. Entonces, cuando nos dicen, no, hagamos una información accesible para personas con discapacidad visual, primero se piensa en el braille. Ahora, a veces no es que no se pueda implementar en braille, claro, pero esa es una de las formas de acceso. Entonces podríamos tener algunas cosas en braille, otras en digital accesible, y no quiere decir que todo debe ir en braille. A veces, digamos, no es práctico documentos muy extensos tenerlos impresos en braille. Si bien, por ejemplo, se utiliza braille para señalización, se podría utilizar en folletos, en cosas muy concretas, en algunas cartillas que no sean tan extensas. De pronto otra información es más práctica que se utilice en digital accesible. Puede ser un documento PDF, puede ser una página web, puede ser un video
que incluso pues podría necesitar o no audiodescripción. Me refiero a que, por ejemplo, un contenido audiovisual en el cual la persona que está presentando el contenido está dando toda la información de manera verbal, es posible que no necesite audiodescripción. Puede que algún otro tipo de contenido sí lo requiera, porque tiene episodios netamente visuales. Pues, por ejemplo, si estoy presentando un video de cocina y ahí estoy partiendo las cosas que voy a cocinar, pero no digo que estoy haciendo, pues ahí se necesitaría una audiodescripción. O también se podría solucionar simplemente con que la persona que está presentando esta información diga que está partiendo la papa, que está haciendo tales figuras, que está ya con eso, por ejemplo, se está dando información para la persona que no está viendo la pantalla. Hay una barrera a veces que uno no se pone a pensar, y es que a veces especializamos tanto las cosas que hacemos información para un tipo de población específica. Por ejemplo, yo si hago un video con solo lengua de señas, pero no tiene audio, no estoy haciendo nada. Yo podría generar el contenido audiovisual, es un video, digamos, teniendo lengua de señas, teniendo la información verbal y teniendo subtítulos. Entonces estoy haciendo una información que es para varios tipos de usuarios, incluso hasta para el que no tiene discapacidad visual. Si yo estoy, no sé, en mi casa y estoy accediendo a un video, puedo estar haciendo cualquier otra cosa, pero pues, en ese momento estar escuchando el video, y si es muy descriptivo, no necesito estar pegado a la pantalla para acceder a esa información. Entonces a veces se piensa que no, es que yo tengo que hacer un contenido para personas que tienen discapacidad, otra para los que no tienen discapacidad, pero dentro de la discapacidad entonces se piensa en que hay que hacer algo para personas ciegas, para personas sordas, otro para personas con baja visión, y resulta que no. La idea es como implementar todas las alternativas en esa información que estoy produciendo para que la mayoría de personas acceda. Un ejemplo es, y siempre utilizo mucho el tema de videos, es que yo puedo publicar un video y puede tener audiodescripción, lengua de señas, subtítulos, pero de pronto no tengo una alternativa en texto para ese video. Entonces, ¿qué pasa con las personas sordociegas? Entonces, en accesibilidad se habla de alternativas textuales también. Esto podría ser un resumen y un enlace, y está en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020. A través de un enlace colocar el texto, un resumen de lo que se presenta en el video. Sé que muchos de los que me están escuchando de pronto han accedido a la plataforma TED. TED tiene una alternativa en texto. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, puede que la persona tenga o no discapacidad, pero tiene un problema de conexión a Internet. ¿Qué es lo primero que se muestra en una página web cuando accedemos? Es el texto, primero que imágenes, primero que videos, primero que botones y demás. Entonces, si yo tengo un problema de conexión, mi conexión a Internet es lenta, a través de esa alternativa textual, accedo a la información. Si se me queda un video dando vueltas, accedo al texto y lo leo. Pero también, por ejemplo, personas sordociegas se benefician de este criterio porque esa persona utiliza un software es el mismo que utilizan las personas ciegas. Entonces, con su lector de pantalla se accede a ese texto, pero adicionalmente la persona sordociega tiene lo que se conoce como línea o renglón braille, y podría estar en un dispositivo móvil o en un computador, y con la línea braille acceder a ese contenido a través del sistema de lectoescritura braille. Porque, pues, digamos, el lector de pantallas y la línea braille no va a acceder al video como tal, sino al texto que coloque alternativo, que también le sirve a la persona que sin ninguna discapacidad, pero con una conexión lenta a Internet accede.
En cuanto a las acciones que desde el INSI estamos realizando para promover la garantía del derecho a acceso a la información de las personas con discapacidad visual, como les mencionaba hace un momento, venimos realizando asesorías y acompañamiento a entidades públicas y privadas con el fin de que pues se implemente internamente este tema y muchas personas lo conozcan, muchas personas lo decimos porque pues nos ocurre mucho que eso es se presenta un inconveniente cuando solamente una persona de la entidad es la encargada de liderar el tema, es la sola esa persona la que aprende, es solamente esa persona la que guía a los demás en la implementación de accesibilidad. Pero cuando esa persona de pronto se va porque le salió un mejor trabajo, porque se le acabó el contrato, por cualquier motivo, pues el tema se queda quieto, deja de implementarse. Entonces, lo que venimos haciendo dentro de esa asesoría de acompañamiento precisamente es dar capacidad instalada. Otra acción que estamos generando también desde el INSI es la asesoría y el acompañamiento a proyectos de investigación con las instituciones de educación superior, con las universidades, por ejemplo, para que se tenga en cuenta cada vez más la accesibilidad, tanto en los desarrollos, por ejemplo, de aplicaciones, de sitios web, de esas herramientas que a veces se piensan desde los proyectos de investigación en las universidades para que realmente sean útiles a las personas con discapacidad visual. Otro tema que venimos promoviendo es la formación para las personas con discapacidad visual en el uso de tecnología. Si bien el INSI no brinda la capacitación o la formación directamente a las personas ciegas o con baja visión en el uso de tecnologías para el acceso a la información, el INSI sí promueve con las entidades que lo pueden generar a través de capacitaciones a docentes de informática, la asesoría donde ya estos conocen la informática, ya conocen el tema de acceso a Internet, el tema de uso de herramientas ofimáticas, el tema del uso de un sistema operativo. Pero entonces lo que van a aprender es cómo se utiliza la tecnología especializada sobre eso que ya ellos conocen. Por ejemplo, con entidades como el SENA, ya se conformaron tres cursos, perdón, los cuales están implementados en la Escuela Nacional de Instructores. Entonces los instructores SENA pueden acceder a esos cursos y capacitarse ahí. Inicialmente lo hicimos como INSI a un grupo de instructores. En el año 2021, en el año 2022 replicamos esa formación para otro grupo de instructores y ya el SENA tiene instructores que están certificados en esos tres cursos, entonces ya ellos pueden dictarlos de manera independiente del INSI. La idea es que ellos puedan capacitar a otros instructores, pero también puedan capacitar a los familiares de personas con discapacidad visual, capacitar a personas con discapacidad visual y se trata de que, por ejemplo, cuando una persona ciega o con baja visión vaya a acceder a un curso de formación en el SENA, tenga el conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas para que pueda, digamos, desempeñarse dentro de su formación utilizando la tecnología. Y que para los instructores, pues no sea algo como extraño el uso de la tecnología como un lector de pantallas, un magnificador de pantalla por sus estudiantes con discapacidad visual, por sus aprendices en el caso del SENA. Venimos impulsando con otras entidades públicas el tema de los estándares de accesibilidad. Pues la misma resolución 1519 de 2020, el INSI tuvo un papel importante apoyando al Ministerio TIC en la formulación de esa resolución del anexo 1, precisamente buscando como las formas, buscando la manera de que todas las entidades públicas puedan implementar accesibilidad. En la actualidad, pues seguimos ahí teniendo como, digamos, ese enlace con Ministerio TIC y también con la Procuraduría
precisamente buscando como que cada vez más entidades puedan implementar estos estándares. ¿Qué impacto ha tenido esa resolución 1519 de 2020 frente a la adopción de los estándares de accesibilidad? Bueno, en nuestro país viene pasando algo de hace muchos años, y es que la accesibilidad siempre ha sido de carácter obligatorio. Solo que en un tiempo se proyectó la obligatoriedad de que todas las entidades del orden nacional implementaran la accesibilidad. Y dentro de otro plazo que se dio para las entidades del orden territorial, debían estas implementar la accesibilidad en sus sitios web. El tema de la resolución 1519 pues lo hace obligatorio nuevamente, pero pues se hace para sujetos obligados que menciona la ley 1712 de 2014. Y entonces esto ya tiene que ver con todas esas entidades del orden nacional, las entidades del orden territorial, pero también entran en este grupo no solo las entidades públicas, sino también aquellas entidades privadas que prestan servicios de acceso a la información. Que prestan servicios públicos, como por ejemplo el tema educativo. Aunque yo tenga una universidad privada, pues la educación es un servicio público, por poner un ejemplo. Entonces, yo debo también garantizar el acceso a la información implementando la accesibilidad. Digamos que dentro de este grupo de entidades que están interesadas en la implementación, se aumentó el número de consultas. Por ejemplo, al INSI se aumentó el número de entidades que están solicitando asesoría en accesibilidad web. Varias entidades ya tienen lineamientos internos, tienen, digamos, dentro de su contratación, tienen en cuenta el tema de los criterios de accesibilidad para que si los terceros que van a publicar o a desarrollar cosas que tengan que ver con información digital también lo implementen. Y, digamos, tienen guías o manuales internos en las entidades para la implementación de accesibilidad. Entonces, esto pues facilita la apropiación de los estándares de accesibilidad en muchas entidades. ¿Qué representa el estándar de accesibilidad que expidió el W3C? Bueno, a nivel internacional, digamos la norma que es una norma, pero pues que a la vez no es obligatoria, es el WCAG que expidió el W3C. En Colombia, esta norma se convirtió en norma técnica colombiana, la NTC 5854 en el año 2011. Entonces, ¿qué representa? Son recomendaciones que fueron estudiadas por expertos muy en temas de web. Y lo que se busca es que se haga se publique correctamente la información digital, los contenidos digitales, buscando que estos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos. ¿Cómo así perceptibles? Perceptibles es que la mayoría de las personas, sin importar sus condiciones, perciban la información usando sus diferentes sentidos. Entonces, la información, por un lado, debo poderla ver. Esto incluye que tenga como esa separación entre el fondo y el primer plano. Cuando hablo de acceder de manera visual, estoy hablando del tema de contrastes, por ejemplo. Como ustedes observan en la diapositiva, pues acá se utiliza un fondo blanco, pero se usan colores encima que contrastan con ese fondo. Entonces se sugiere que se utilicen fondos oscuros con letra clara, tanto en textos como en imágenes, o fondos claros con letra oscura que brinden suficiente contraste. Desde lo visual también se recomienda, por ejemplo, que las páginas web se puedan ampliar hasta un 200% sin requerir ninguna otra ayuda, sin que se pierda información ni funcionalidad. Entonces, esto no quiere decir que en la página yo debo colocar una barra de accesibilidad, un botón
para ampliar el contenido, pues si lo coloco no está de más, puede que a algún tipo de usuario esto le sirva, le funcione, pero el requisito, el criterio de accesibilidad cuando nos dice un 200% es que, por ejemplo, yo puedo utilizar la tecla control y el scroll del mouse para ampliar hasta un 200% esa información y no me salga en la barra de desplazamiento horizontal en la página web. En la página web, porque, ¿qué pasa? Una persona con baja visión, digamos que cuando le sale la barra horizontal en el navegador, pues le va a quedar oculto un contenido al lado derecho o al lado izquierdo. Y la persona no percibe la barra horizontal, puede que incluso lo que esté buscando dentro de la página no lo vea, no pueda acceder a ello. Entonces, también desde lo visual está el tema de no transmitir la información solo a través del color. No quiere decir, no, entonces ahora todo debe ser sin color y muy plano. Eso no es lo que nos dice el estándar de accesibilidad. Lo que nos dice es que adicional al color, pues yo puedo utilizar otras alternativas para que pues las personas, por ejemplo, ciegas que usan un lector de pantalla, no puedan acceder a diferentes tipos de contenidos. En lo perceptible también está, por ejemplo, el acceder a través del tacto a la información. ¿Cómo así? ¿Será que accedo a una página web a través del tacto directamente? No. Lo hago a través, por ejemplo, del sistema de lectoescritura braille que ya les mencionaba hace un momento. Y, por ejemplo, entonces personas con sordoceguera, si la página web es accesible, esa persona con sordoceguera que usa la línea braille accede a través del tacto a la información. ¿Sí? Que yo pueda escuchar la información también permitiendo esa separación entre fondo y primer plano. Quiere decir que si yo uso un lector de pantallas no se me ejecute un audio de manera automática por más de 3 segundos en la pantalla. Y audio pues puede ser que esté incorporado en un video o directamente en un archivo que se dentro de la página, un archivo de MP3 u otro formato de solo audio. Entonces yo si uso lector de pantalla, pues digamos accedo, no se me ejecuta ningún audio que se reproduzca por más de 3 segundos en la pantalla y puedo percibir la información de manera auditiva. Cuando hablo del operable, entonces que si yo uso diferentes tipos de dispositivos para operar la información, puedo estar usando un mouse, pero como en el caso de las personas ciegas, puedan utilizar solo el teclado, porque la persona ciega no percibe el puntero en la pantalla, entonces solo utiliza comandos de teclado con su programa lector de pantallas para moverse por toda la información. Entonces, debo poder operar todo el contenido con teclado, pero que también lo puedo operar si estoy en un dispositivo móvil o en un computador. Entonces utilizo comandos de teclado, un computador convencional, común y corriente que utilizan las personas ciegas, igual que quienes no tenemos discapacidad visual, y puede manejar todos los contenidos y moverse por enlaces, por formularios, por botones, por todo lo que encuentra ahí. Pero si utiliza un lector de pantalla en un dispositivo móvil o una persona sin discapacidad visual, también el dispositivo móvil pueda acceder a los contenidos haciendo desplazamientos sobre la pantalla hacia la derecha, hacia la izquierda o abrir los diferentes elementos de la interfaz. El contenido sea comprensible. Bueno, muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar del tema del lenguaje claro. Sí, pero el lenguaje claro, pues cuando redacto cierto tipo de información, de pronto para mí puede ser claro desde la entidad, pero para otras personas no. Muchas veces utilizamos información y la publicamos y nosotros la leemos y para nosotros es claro. En ese caso, es bueno también pedir como un tercero, venga, hágame el favor, me revisa esto, a ver si es claro lo que escribí ahí, porque si yo publico información en los diferentes medios digitales, lo que trato es de acortar como ese camino entre el ciudadano y la entidad, no complicarle la vida al ciudadano. Entonces, yo genero una guía para cierto trámite, la idea es que la persona lo lea y
haga su trámite de manera independiente, no necesita llamar a la entidad para pedir una aclaración, no necesita enviar un correo electrónico, sino que todo está muy claro para él para que lo haga de manera independiente. Por entonces, tiene que ver el tema del lenguaje claro ahí, pero también tiene que ver el tema de cómo nombro los elementos, por ejemplo, en una página web. A veces colocamos, no sé, un enlace que tiene un corchete abierto, un signo más y un corchete cerrado y va acompañando un artículo. Y uno dice, no, es que cuando lean el artículo, de una vez ahí saben que dando clic van a ampliar más información del artículo. Pues resulta que no. Resulta que para muchas personas ese corchete que abre un signo más y un corchete cerrado no dicen nada. Entonces, ¿qué pasa? Pero si yo digo, no sé, en el enlace dice amplíe más información del trámite tal, eso es más claro para cualquier persona, tanto para el que está viendo la pantalla como para el que no la está viendo, para el que usa también un lector de pantalla. Y que los contenidos sean robustos tiene que ver con que con lo que yo publique se pueda ver en la mayoría de los navegadores, pueda ser compatible con las herramientas de las personas que tienen alguna discapacidad y no solo la discapacidad visual, sino la mayoría de personas. Hay personas, no sé, otras que no son personas ciegas ni con baja visión, pero que utilizan otras tecnologías de apoyo. Por ejemplo, quienes usan un sistema de dictado por voz, porque de pronto no pueden utilizar las manos para manejar el mouse o el teclado, pero también están las personas ciegas y con baja visión. Entonces, si yo utilizo las últimas tecnologías para el desarrollo, para la publicación de contenido, seguramente voy a encontrar más compatibilidad de mis contenidos con esas herramientas que pueden utilizar los ciudadanos para acceder a la información. Porque a veces nos pasa desde las entidades que uno dice, no, lo que pasa es que yo aquí ya probé el contenido en este navegador y es accesible. ¿Qué pasa? Yo no puedo garantizar qué sistema operativo está utilizando el usuario, no puedo garantizar qué navegador utilizan todos los usuarios. Si mi usuario tiene el conocimiento para instalar un navegador diferente al que le vino en su equipo o en su dispositivo. Entonces, no es que yo tenga ahora que saberme la X cantidad de navegadores que hay y hacer las pruebas con esa X cantidad de navegadores que hay, sino que si uso las últimas herramientas, las últimas tecnologías y utilizo bien, por ejemplo, los lenguajes de programación y el lenguaje HTML, puedo garantizar que se represente de la forma adecuada en la mayoría de navegadores y que sea compatible con esas tecnologías de apoyo. Entonces, ¿qué recomendaciones técnicas y tecnológicas podemos dar para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual? Bueno, tener en cuenta los criterios de accesibilidad desde el diseño. ¿Qué hacemos, por ejemplo, qué hacemos las personas, por ejemplo, que queremos, no sé, construir un apartamento, construir una casa, un edificio? Lo primero que hacemos es como, bueno, tengo disponible este espacio, voy a hacer yo quiero el diseño así y hago un plano, ¿no? ¿Qué pasa en lo digital? Pues en lo digital también, empezando desde lo más básico como un documento Word. ¿Qué pasa por ahí? Nosotros desde el documento Word pensamos, bueno, se va a llamar así, va a tener tantas secciones, va a tener tantas subsecciones, voy a tener una tabla, voy a tener una imagen. Entonces, ¿qué pasa en lo digital? También, pues voy a hacer un diseño, pues aunque no lo haga de manera como tan formal a veces, en las páginas web ocurre de diferente. En las páginas web
En las páginas web ocurre diferente y es que casi siempre sí se tiene una ubicación de colores, de formas, de ubicaciones de la información. Y con base en esto, pues se hace una plantilla, ¿no? Entonces, sobre esa plantilla se puede implementar la accesibilidad, que es algo que a veces se presenta como una barrera porque a veces nos dicen, no, lo que pasa es que esa plantilla es muy visual porque tiene colores, tiene una alineación a la izquierda de tal cosa, otra a la derecha. Todo eso se puede hacer accesible. Es más, una persona con discapacidad visual se da cuenta cuando la información que se le está entregando es muy plana y hasta he escuchado personas con discapacidad visual que dicen, pero esto está tan plano, me entregaron esta información muy plana y pues como que bueno, me están excluyendo porque será que a los demás le entregaron algo más atractivo o a mí me entregaron una parte de la información y otra no. Entonces, bueno, cuando yo desde el diseño, digamos, ya estudié los criterios de accesibilidad, elegí las herramientas con que voy a hacer mi desarrollo, mi publicación de contenido. Ahí desde que elijo esa herramienta también debo tener en cuenta que me facilite la implementación de accesibilidad. Entonces, digamos que cuando esto sucede, por un lado ya tengo como un espacio que me gané. ¿Sí? Ya sé cuáles criterios voy a implementar. Ya seleccioné la herramienta y si la seleccioné no es simplemente porque fue la que me gustó, sino también se debe consultar la documentación de esa herramienta. Muchos diseñadores dicen, eh, no, lo que pasa es que yo utilizo InDesign y eso es muy visual y eso no sé qué. Si uno va y consulta la documentación de Adobe, seguro se va a encontrar en las páginas web de ellos y de otros fabricantes de software, uno encuentra en la documentación el cómo hacerlo, solo que es que a veces nos cuesta un poco de trabajo y aprender otras cosas. Aprender cosas que incluso nos pueden facilitar el trabajo. Yo le he mostrado a unas personas que toda la vida han creado sus documentos usando Word con tamaño de letra grande en los títulos, la negrita, la alineación, entonces dicen esto es un título pues mal utilizado, pero cuando aprenden el tema de la accesibilidad, dicen, no, esto me facilita más el trabajo, si me piden cambio de color de los títulos, simplemente voy y cambio el color en el estilo y automáticamente me cambian todo el documento. Que si me pidieron incluir un tema más en el documento, no tengo que después volver a ajustar todos los números de todos los estilos de título en el documento, sino que hago un solo ajuste, lo hago por el panel de navegación. Entonces a veces sí nos negamos como a volver a aprender. Y pues si vemos cuando ya empezamos con la implementación de la accesibilidad, que pues es algo fácil y que nos facilita más el trabajo. Entonces, digamos que ya conozco los criterios de accesibilidad, ya elegí mi herramienta, ahora se trata de hacer bien las cosas. Y sé cuáles son los criterios, tengo una herramienta que lo facilita, pero voy de verdad a implementar la accesibilidad, la voy a hacer bien. ¿Sí? Digamos, publico una imagen, coloco un texto alternativo en la imagen, no cualquier texto. Debo tener claro cuál es el contexto en el que está ese documento para... debo ver en qué contexto está esa imagen para poder colocar el texto alternativo. Entonces, si coloco una imagen, no sé, una flecha indicando a la derecha, porque le van a hacer clic para avanzar, seguramente el texto alternativo sería como avanzar a la página siguiente. Sí, cosas como esas, no describir simplemente flecha de color azul señalando a la derecha, porque es que a veces nos vamos
no a lo funcional de la imagen dentro del contenido, sino hacer simplemente una descripción que no es. También debemos identificar, por ejemplo, cuando una imagen es decoración. Entonces, si lo hago en un PDF, pues la señalo y la marco como artefacto con el Acrobat Professional. Tengo en Word, en Excel, en PowerPoint cada vez más herramientas de accesibilidad. Entonces yo podría describir, colocar un texto alternativo, pero también podría marcar como decorativo porque tengo la opción y es algo decorativo dentro del contenido. Y la accesibilidad es un proceso permanente. Sí, esto no se trata de que solo hoy una persona interesada en accesibilidad desde la entidad implementó accesibilidad y movió a todo el mundo en el tema y que se contrató un sitio web y el sitio web es accesible, sino que permanentemente pues estén como actualizando en los sistemas integrados de gestión toda la documentación que nos facilite el cumplimiento de la accesibilidad en la contratación, en los desarrollos, en la publicación de contenidos, en los planes internos de capacitación, también se pueda enseñar la accesibilidad. Para que, por ejemplo, pues quienes están allá aprendan, pero el que va llegando, que se le hace la inducción cuando llegue a la entidad, pues lo pueda conocer. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Muchas gracias, Edwin, por tu presentación. Abrimos una sesión de preguntas que alguien tenga para Lindsay. Recuerden que al finalizar cada intervención abriremos preguntas. Camilo Serrano, adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la charla que se está dando el día de hoy. Tengo una pregunta frente a la accesibilidad de la información, frente a las publicaciones que se hacen en formato PDF. Hay ciertas informaciones que requieren por norma que el día, o sea, hay un margen mínimo de publicación, de tiempo mínimo de publicación, el cual no hace que se genere, digamos, una óptima diagramación o condición de publicación para personas de baja discapacidad. Entonces, quisiera saber si en estos momentos esos documentos que se requieren ser publicados de un día para otro, como tal, sí o sí requiere que tengan esa información como tal, dado que, pues, digamos, pueden ser extensos y pueden ser que no se tengan con las condiciones adecuadas para este público. No sé si me hago entender frente a la pregunta. Gracias, Camilo, por la pregunta. Bueno, pasa una cosa. Si están los documentos de pronto en los que uno ya tenía, o sea, algo pensado, un diseño, y están los documentos en los que pues nos dicen de urgencia, mira que hazme este documento y lo necesito para allá. Pues ojalá, lo ideal es empezar con el diseño accesible y digamos ya etiquetarlo al final sí nos va a costar más trabajo. La idea y lo recomendable es que digamos es que voy construyendo, donde voy marcando, no sé, la estructura, voy marcando imágenes con texto alternativo, lo que sea imagen, decoración, lo ponga de fondo. O sea, digamos desde ahí, para cuando yo lo exporte al PDF salga accesible. Eso es como lo ideal. Em, pero hay otros casos en los que, por ejemplo, pues ya nos entregan el documento y hágale. Entonces, en este caso, pues realmente no es tan complicado implementar la accesibilidad. Sé que de pronto a veces no nos da el tiempo.
yo quiero mostrarles, por ejemplo, este PDF de acá del INSEE. Aquí está la versión sin accesibilidad, acá está la versión que tiene accesibilidad. ¿Sí? Digamos, no debería tomarnos tanto trabajo o tanto tiempo, más bien, el implementar la accesibilidad. Miren que con Acrobat Profesional, este PDF que tengo aquí, si yo me voy acá a las herramientas y accedo a esta opción de accesibilidad, que aparece aquí, y luego me voy al orden de lectura. Bueno, este ya está marcado accesible, ¿no? Y es el mismo PDF visualmente. Entonces, la idea es que si yo pues escribo acá tutorial apps educativas móviles accesibles de una vez en la elaboración, lo marque y le indique como el nivel de encabezado, bueno, lo que corresponda, si es imagen, si es un párrafo, etcétera, etcétera. Si yo me voy acá al que no es accesible, miren, y yo lo voy a estructurar con accesibilidad, es algo, digamos, que no es que me quite después tanto tiempo. Por ejemplo, yo aquí podría, la misma herramienta de accesibilidad, buscar la página 1, y seleccionar esto, marcarlo como figura y de una vez colocarle texto alternativo. ¿Sí? Sí me va a llevar un poquito de trabajo, digamos, si no lo hice desde el, como desde su origen. Pero, digamos, pues sí se puede. Ojalá, pues, y también nos den el tiempo. Eso es algo que sí también como para considerar en las entidades, porque yo sé que he visto y me ha tocado a mí apoyar cosas, digamos, que son de diseño, que no son de acá del grupo de accesibilidad, digamos, el tema de accesibilidad, sí, pero miren, por ejemplo, pues esto aquí lo acabo, etiqueta estas dos imágenes, digamos, no nos debería llevar tanto trabajo, pero ojalá así, lo ideal es hacerlo desde que lo hacemos de cero, de una vez irlo etiquetando, sí, que esto pues no nos llevaría mayor tiempo si lo hacemos desde ahí. No sé si respondí la pregunta de Camilo, creo que sí, Camilo. Sí, sí, me la respondiste. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edwin. Si no tenemos preguntas adicionales, vamos a proceder con la siguiente charla a cargo de David Mourello de Soluciones Ver. Recordamos que en el chat encuentran la lista de asistencia para que por favor la puedan diligenciar. Entonces, David, te doy la palabra para que procedas con tu presentación. Muy buenos días. Voy a permitirme compartir. Muy buenos días. Mi nombre es David Mourello. Soy director TIC de Soluciones Integrales Ver. Soluciones Integrales Ver es el operador logístico del programa Convertic para el proyecto Paramintic. Inicialmente, el programa Convertic nace en el finales de 2013 y inicia en 2014, efectivamente, en la entrega de licencias, con la intención de apoyar a todas las personas con discapacidad visual con dos herramientas tecnológicas donde el Ministerio de las TIC, a través de el Licencia País, un proyecto liderado por Convertic, entrega dos software inicialmente para conseguir que la población con discapacidad visual consiga tener acceso a la información como herramientas. Estos software son el software JAWS para Windows, un software lector de pantalla que, digamos, funciona muy bien para las personas ciegas
con ayudas alternativas de otras herramientas como líneas braille, le permite también a las personas sordociegas acceder a la información porque utilizan la línea braille como elemento digital que le permite acceder al contenido. También entrega el programa Convertic otro software, que es el software Suntex, un software direccionado a las personas con baja visión, es decir, personas aquellas que tienen un residuo visual aún para disfrutar, y a través del Suntex le permite dar propiedades a la pantalla para que se acoplen a su residuo visual que poseen o a su tipo de enfermedad que poseen. El Suntex tiene características como ampliar la pantalla, y tiene también un componente, una herramienta de lectura, y además tiene la posibilidad de cambiar el contraste de colores, así logrando, digamos, que la persona tenga una adaptación más efectiva en el momento de acceder a la información que se transmite a través de la imagen. Con esto, el Ministerio de las TIC, digamos que ofrece una oportunidad a las personas que trabajan o que están estudiando, o a las que incluso están en su hogar y desean tener acceso a la información, a poder con estas herramientas acceder a los elementos digitales que se ofrecen a través del computador. El programa Convertic está direccionado a dos públicos objetivos: a las personas jurídicas. Se entrega de forma gratuita en el territorio nacional. Digamos que Colombia es abanderado, fue, digamos, uno de los primeros países donde implementó la licencia país. Es decir, que entregamos gratuitamente las licencias a cualquier persona jurídica sin ninguna limitación en cantidad. Es decir, si una institución educativa tiene una sala de informática con 100 equipos, puede perfectamente solicitar las 100 licencias para esos computadores, y que los estudiantes que tengan este tipo de limitación puedan acceder a la misma. Si una entidad pública o privada tiene dentro de su planta de personal alguna persona ciega o de baja visión que necesite el software, lo puede solicitar sin ningún costo a Convertic, y digamos que a través del convenio se entrega también la licencia para que sea instalada en su versión profesional y pueda acceder al contenido y hacer sus labores de trabajo como una persona vidente sin ningún tipo de limitación. También está direccionado a personas naturales, es decir, que si una persona en su casa tiene su computador, o un estudiante desea tener acceso también a la información y tiene algún tipo de discapacidad, lo puede solicitar sin ningún costo también. Y esta licencia es, digamos, además de entregársele, tiene una mesa de ayuda que le da el soporte para poderles dar el acompañamiento en el proceso de instalación, y que pueda usarla con total disponibilidad en su máquina. Convertic inicia la entrega en el 2014 y se ha mantenido el convenio hasta este año, 2023. Anualmente se hace un proceso de renovación, donde el gobierno nacional, a través del MINTIC, hace una nueva inversión para, digamos que, ofrecerle a las personas ciegas y de baja visión la oportunidad de tener esta herramienta actualizada con las últimas modificaciones, porque sabemos que en el mundo informático día a día hay nuevas actualizaciones de los diferentes software, de Adobe, de Microsoft, de cualquier software operativo en el sistema operacional Windows que posea, y digamos que estos dos software se mantienen actualizados para tener la compatibilidad en la accesibilidad de los mismos. Como digamos que es necesario hablar de dos contextos importantes, uno en las herramientas y otro cómo se aplican esas herramientas en los sistemas operacionales que hacemos uso a diario. Por eso, digamos, me gustaría dividir esta charla en dos aspectos. Uno, que es Convertic, cómo está impactando en el territorio nacional estas herramientas y la oportunidad que ofrece a toda persona con discapacidad visual en Colombia para acceder al contenido que ofrecen las instituciones y que ofrecen todos los, digamos, sitios que ofrecen información digitalizada. Pero surge otra necesidad importante, es cómo, digamos que en Colombia se tienen estas dos herramientas, pero ¿qué tanto impacto están generándose en la accesibilidad web o en los contenidos que se están entregando públicamente en el mundo de Internet? Decirles que
accesibilidad web no está limitado solamente a 2 discapacidades, es decir, no decir que accesibilidad web es disponibilizar un contenido solamente para personas ciegas y de baja visión, que es mucho más amplio, hay muchas discapacidades en el mundo, está la parte cognitiva, la parte visual, la parte auditiva, la parte motriz, y cada una de estas discapacidades tienen oportunidades a través de herramientas digitales a acceder al contenido que se disponibiliza. Que hay que tener cuidado con lo que disponibilizamos porque también puede afectar el contenido y sobre todo tener la conciencia de que no solamente está el público vidente, sino que tenemos que tener la capacidad de analizar el contenido para disponibilizarlo a todo público, y eso es ser web accesible, es decir, que no tengamos ninguna discriminación en la entrega de contenido, sino que tratemos en lo posible de que todo el marco del contenido que ofrecemos en la web esté direccionado a esto. Estas 2 herramientas, JAWS y Zoomtext, van de la mano mucho con los criterios de accesibilidad, porque el comportamiento de ellos, es decir, la posibilidad de ellos ofrecerle a la persona que está usando estos software, depende muchísimo de la capacidad que hayamos inyectado de accesibilidad en las aplicaciones web o en los documentos o en cualquier elemento que estemos disponibilizando un programa de computador en nuestro sistema operacional. Entonces, por eso hay una dependencia en los programadores que desarrollan software para que se adapte la accesibilidad adecuada para que estos software tengan el comportamiento adecuado al usuario. Imagínense un usuario ciego en un call center que maneje un sistema de contestar llamadas y que este software que se le ofrece no tenga inyectadas los elementos de accesibilidad para que el software lea y le instruya correctamente en el uso. Entonces, por eso van muy de la mano las herramientas con relación a lo que inyectamos en accesibilidad en los sistemas informáticos que desarrollamos. Decirle que hay 4 elementos muy importantes dentro del mundo accesible para que estos software cumplan su objetivo. Por ejemplo, uno de los más importantes es que disponibilicemos contenidos que sea accesible por teclado, porque es una herramienta universal que para las personas con discapacidad les ofrece un acceso y una compatibilidad a la información. Muchas veces desarrollamos software que solamente reaccionan al mouse y descuidamos de cierta forma la compatibilidad que se debe tener con el teclado, porque es la herramienta con la que las personas, por ejemplo, ciegas, pueden acceder al contenido. Una persona con discapacidad motriz que, por ejemplo, homologan muchos elementos del hardware del teclado y no con relación al mouse. Entonces es importante tener esta precaución cuando desarrollamos contenido para que sean accesibles con estos software. Decir también que los documentos, como les estaba mostrando ahorita, compañero del INSIE, hace referencia a que nos gastemos el tiempo de fabricar estos documentos con la accesibilidad necesaria para que el contenido pueda ser accedido por las personas con discapacidad, que los videos que generemos dentro de las instituciones tengan los componentes de subtítulos adecuados para que se transmita correctamente la información a aquellas personas que tienen esta limitación, por ejemplo, auditiva o visual, que puedan acceder fácilmente al contenido y que los elementos que utilicemos dentro de nuestros portales estén de acuerdo a esa accesibilidad. Por favor, no utilizar el flash porque es un componente que no es accesible para las personas ciegas, o elementos como carruseles que tengan los elementos adecuados para que las personas puedan trabajar sobre lo que se disponibiliza en el contenido. Un poco de información de Convertic y este caso de éxito que en el territorio colombiano se ha implementado. En Colombia, desde el 2014 hasta el 2022, en el corte que se hizo en el último informe, hemos entregado 1.039.000 licencias en Colombia. En el Distrito Capital hemos entregado 322.000 licencias. Más de un 30% que hemos entregado en la ciudad capital. Muy importante saber que se está usando en los colegios, se está usando en universidades. Computadores para Educar también hizo un esfuerzo enorme en la utilización de estas licencias en los computadores que entregan a diferentes instituciones. El SENA en Bogotá también ha hecho un esfuerzo enorme en la adquisición de licencias y la implementación en sus aulas. La alcaldía misma ha hecho solicitudes a través de sus diferentes órganos
diversas empresas, porque no solamente está direccionado el programa Convertic a entidades públicas, también tenemos implementado licencias en diferentes tipos de industria, call centers, servicios, telecomunicaciones, los entes gubernamentales, la gobernación también hace solicitud de licencias para promocionarlos en sus propias, digamos, oficinas, como también promocionarlos a entidades que están adscritas a ellas. El gobierno, colegios, el sector financiero, kioscos Vive Digital, bibliotecas, puntos Vive Digital, cajas de compensación, entidades, hospitales, todas las entidades relacionadas con el salud, telecomunicaciones, servicios públicos y notarías. Entonces, Convertic, digamos que es una amplia forma de llegar a muchos tipos de entidades, por así decirlo. Resaltar también la labor que se hacen desde los entes públicos en el uso de las licencias y en el de proporcionarle estas herramientas a las personas para que tengan acceso a la información y, digamos, no sean excluidas del acceso a la misma. La importancia de Convertic, el esfuerzo enorme que MINTIC hace año a año en la renovación del proceso y sobre todo que el gobierno nacional mantiene vigente Licencia País a través de este compromiso que ha adquirido desde el 2014. Hablarles también un poco de lo que nos comentaba el compañero del INSI, decir que hay dos normatividades muy importantes que tienen que tener en cuenta las entidades, la resolución 1519, que es lo que todo el mundo ha venido trabajando durante estos últimos años, como órgano principal de referencia, la W3C, y el marco que rige las pautas sugeridas, que es la WCAG 2.1. Digamos, volver a informar que para Colombia aplica el nivel 2A, de los 3 niveles que son exigidos, y que, digamos que el MINTIC hizo el esfuerzo a través de la resolución de decirle a las entidades que a partir del 1 de enero del 2022 debería estarse dando cumplimiento a esta normatividad. Digamos que hay preocupación porque, digamos, las entidades todavía no llegan a este marco normativo de la 2A. Hay muchos criterios que no se consiguen cumplir. Y resaltar también la labor que hace la Procuraduría General de la Nación a través de su circular 018, que el 22 de septiembre del 2021 emite, donde incluye como marco de cumplimiento en su matriz ITA la necesidad de salvaguardar el acceso a la información a través de la ley 1712 del 2014. Es decir, que ya se convierte en un elemento dentro de la misma ley para dar cumplimiento y que todas las entidades como obligatorio, todas las entidades públicas necesitan cumplir para conseguir que las personas accedan a dicha información. La resolución 1519 y estos dos softwares, JAWS y Syntex, están muy de la mano. Digamos que, como les dije, el JAWS y el Syntex son herramientas. Nos explicaron ahora en la presentación anterior que hay 4 principios fundamentales dentro del marco normativo de la WCAG: el perceptible, el operable, el comprensible y el robusto. Que estos 4 principios son pilares fundamentales para que estos softwares se comporten bien. ¿A qué hace referencia? Si yo en mi portal web no etiqueto las imágenes, no le doy un contenido textual adecuado, no es comprensible la estructura del documento que estoy creando en un documento Word o plasmando en una página web, si ese contenido web no es tan robusto como para adaptarse a diferentes tipos de dispositivos, como un celular, como un computador desktop, como una tablet, pues el software no va a tener el mismo comportamiento. Es decir, el software puede llegar al portal, mismo que Convertic haya hecho un esfuerzo en entregarle este software gratuitamente a la persona, pero si llega a un sitio público donde tiene que llenar un formulario de una PQR y el sitio no le lee de forma adecuada el contenido, pues simplemente la persona no puede ejecutar su labor. Si quiere colocar una queja en un portal y este portal, en el momento que usa el software JAWS, una persona ciega usa el software JAWS en este portal y no le lee correctamente el campo en el cual está intentando llenar, pues simplemente se vuelve inaccesible el uso y por ende no consigue el objetivo fundamental, que era colocar una solicitud en una entidad pública, por ejemplo.
Digamos, las personas ciegas necesitan que sean consideradas, que todo el contenido que es disponibilizado para una persona vidente también se le disponibilice de forma adecuada a una persona ciega. Esto no quiere decir que, porque voy a crear un sitio para una persona ciega o con algún tipo de discapacidad, mi sitio va a perder calidad, va a dejar de ser bonito, va a dejar de ser atractivo. No, la norma justamente se acopla para que a través de los criterios demos el cumplimiento normativo y el software tenga la lectura adecuada en cada uno de estos elementos que son importantes en la WCAG. Este es un ejemplo de una de las pautas de la matriz, donde hace referencia, por ejemplo, el principio número 1 del perceptible, tiene 4 pautas normativas y estas 4 pautas normativas tienen 20 criterios. Es como una pirámide donde cada principio tiene un conjunto de pautas, estas pautas tienen un conjunto de criterios y estos criterios, pues yo les establezco cuando hago el análisis de un portal si cumplo, si no cumplo o si no me aplica. Decirles que cada uno de estos criterios tiene un reflejo directo en los software y en las herramientas que usan las personas con discapacidad. Entonces, por eso es importante que le demos el cumplimiento al 100% de estos criterios para que el software tenga el comportamiento adecuado. Les coloco otro ejemplo. En el caso del operable, muchas personas dicen, hacen en un portal web un menú y ese menú solamente se despliega con el mouse. Y excluyen que cuando una persona ciega usa el teclado, pues muchas veces estos menús no se despliegan. Cuando digo muchas veces es que un porcentaje grande de los sitios públicos no reaccionan los menús frente al uso del teclado. Y una persona ciega usa por lo general el teclado para navegar a través de la página web. Entonces es muy importante contemplar la operabilidad, que es uno de los principios fundamentales de la norma y que no solamente solicitar la licencia, sino aplicar el uso adecuado de estos criterios de accesibilidad en la implementación de nuestros sitios. Esta es la pirámide que rige. 4 principios están distribuidos en 13 pautas. 13 pautas se distribuyen en 78 criterios. Los niveles de cumplimiento van desde la A, 2A y 3A. Ojalá en Colombia tuviéramos la 3A, pero hay unos criterios que es por, digamos, su implementación en los portales, pues no alcanzamos a dar cumplimiento. Uno de ellos referente a la incorporación de personas de lenguaje de señas en videos, que digamos que todas las instituciones no tienen este grado de cumplimiento. Es obligatorio en Colombia para la Presidencia de la República, por ejemplo, que todos sus videos tengan lenguaje de señas adscritos en la publicación de los mismos y por ende la importancia de llegar hasta allá. Pero en Colombia, digamos, se logró que el 2A fuera uno de los criterios de los niveles de cumplimiento en los que todas las entidades deberían llegar. Eso implica que debemos, de estos 78 que completa la WCAG, de estos 78 criterios, 30 corresponden a la A, 20 corresponden a la 2A y 28 corresponden a la 3A. Es decir, que en Colombia, según el marco normativo de la 1519, nos dice que tenemos que cumplir con 50 criterios. Y el dar cumplimiento a esos 50 criterios es crear la matriz de esos 50 criterios y darle un sí a todos ellos. Recuerden que el objetivo es que si le colocamos el cumplimiento a estos criterios en nuestros portales web, sin descartar los documentos también que se ofrecen a través del anexo que tiene la resolución, pues vamos a obtener un nivel alto de acreditación en conformidad al nivel que estamos dando para la W3C. En la presentación es bueno, digamos, aterrizar algunos mitos o falsas creencias que se tienen de accesibilidad. Muchas entidades públicas frente al cumplimiento de accesibilidad, digamos que se dicen o se amparan en Convertic. Dicen, no, yo solicité las licencias en Convertic, entonces yo soy accesible. Eso es una falsa creencia, digamos, hay que aterrizar el tema que una cosa son las herramientas que se ofrecen a través del programa Convertic y otra cosa es cumplir con la normatividad. El programa Convertic es un programa liderado por el MINTIC y en la entrega de estos dos software, el JAWS y el Syntex. Y le ofrecen a las personas que trabajan en entidades o que visitan entidades
o que estudian o que están en su hogar acceder a la información a través de estas herramientas. Pero si el portal, si el documento, si el programa de computador no tiene las normas de accesibilidad, el software va a leer de forma errada. No le va a dar la garantía al usuario de acceder a la información. Por eso la importancia en regirnos frente al marco de la W3C, en la WCAG con las pautas para darle cumplimiento y que estos software que Convertic está entregando de forma gratuita tengan el llegar completo a esta persona y poderle ejecutar digamos, las labores a los que fueron creados, que es darle la accesibilidad a la persona en su total cumplimiento. Si yo fabrico una página web, no solamente estos software JAWS y Syntex son los que tienen la capacidad de leer, los dispositivos ya vienen embebidos con un software de accesibilidad, entonces es la base. La accesibilidad en los software, en las páginas, es la base para que estas herramientas que se suministran a través de dispositivos móviles, a través del computador, en el sistema operativo Windows o en cualquier otro sistema operativo, ya tienen embebidas estas herramientas que le permiten acceder a la información. Lo importante es cumplir con estas pautas normativas para que los usuarios que tienen este tipo de discapacidades accedan a la información. Otra falsa, digamos, creencia o mito que se tiene es que muchas entidades dicen, no, pero yo tengo una barra de accesibilidad en mi portal y con la barra creemos que ya tenemos la cobertura al 100% de la accesibilidad. La respuesta es no. Estas barras por lo general solamente cumplen 2 a 4 criterios según su implementación. O sea, recuerden que el marco normativo del nivel 2A son 50 criterios que yo tengo que estudiar y aplicar. Estas barras de accesibilidad solo me llegan a 2 o 4 criterios en algunas que llegan a esta cobertura. ¿Por qué? Porque hacen referencia a un cambio de contraste, a una ampliación de la letra o a una disminución de la letra. Y estos solamente son 4 dentro de los criterios de cumplimiento. ¿Dónde está el etiquetamiento correcto de las imágenes? ¿Dónde está el ofrecer elementos que controlen el tiempo dentro de por ejemplo, dentro de la implementación de los banners? ¿Dónde está los criterios que cuidan de la operabilidad en los formularios, que estén bien indexados, que tengan un contenido legible? Las herramientas van de la mano. El mensaje que queremos transmitir a través como operadores del proyecto Convertic es que no solamente nos quedemos con solicitar las licencias, instalarlas en nuestros equipos, sino darle este complemento adecuado que es que lo que disponibilicemos desde nuestras instituciones como documentos y sitios web tengan los elementos adecuados para que estos software tengan un comportamiento correcto. Es decir, que un usuario se sienta un usuario con discapacidad, entra a un portal, vea que su contenido está siendo legible, vea que no se está excluyendo ninguna imagen, que se le esté colocando un elemento decorativo cuando esa imagen proporciona información sustancial para su acceso, porque él también merece conocer el contexto de la imagen, merece conocer que están queriendo mostrar en un banner de la entidad a la alcaldesa entregando una obra. Necesita conocer ese contexto tal como una persona vidente lo percibe. Desde Soluciones Integrales Ver, aparte de ser los operadores y ser los que distribuimos en Colombia los software JAWS y Syntex para el programa Convertic, pues indicarles también que se ha realizado dentro de la empresa un esfuerzo enorme en construir una herramienta que se llama Sandy. Sandy es una herramienta que ayuda a las instituciones a cumplir con los 50 criterios de accesibilidad para las páginas web. Tiene una indexación y una corrección en línea a través de un robot inteligente que aplica técnicas de inteligencia artificial y consigue darle accesibilidad a los sitios. Entonces, decir que no solamente es una barra, sino que va más allá de una barra y escanea los 50 criterios para darle cumplimiento a los sitios web. Se ofrece un diagnóstico sobre los 50 criterios y además se hacen unas recomendaciones de ingeniería porque definitivamente, como planteaban al inicio, para construir un sitio hay que hacer como arquitectos, hay que saber qué quiero yo transmitir, cómo lo voy a estructurar y cada elemento debe tener un orden específico para el cumplimiento de los mismos. Se ofrece la indexación, la corrección del 100% de los errores,
de un 99.3%, perdón, y en la capacitación en documentación y en la normatividad, que esto cada vez va evolucionando. Ya vamos en la WCAG 3.0 y esperemos que en resoluciones futuras por parte del MINTIC siga el crecimiento en el mundo de la accesibilidad en Colombia. De nuestra parte, esto, no sé si tienen preguntas, quedo atento a si el público así lo requiere. Muchas gracias, David. ¿Tenemos alguna pregunta? Confirmen, por favor. Bueno, no veo manos levantadas, entonces, David, te agradezco mucho tu presentación. Y bueno, vamos a seguir con la agenda. Tenemos nuestra tercera y última charla a cargo de la doctora Marta Moreno, presidenta ejecutiva de Certicámara, quien nos va a hablar acerca de la integridad de los documentos a través de firmas y certificados digitales. Entonces, doctora Marta, te cedo la palabra. Adelante, por favor. El micrófono silenciado. Ya. ¿Me están escuchando? No, Sí, señor. no está habilitado. Bueno, listo. Buenos días para todos, David, Edwin, Diego, muy interesante todo lo que hemos escuchado. Les quiero contar a propósito de las charlas previas que me antecedieron que mañana nos vamos a reunir con la Secretaría de Desarrollo Económico para firmar un convenio de empleos inclusivos, y realmente me parece muy, muy oportuno haber escuchado estas charlas previas porque vamos a tener las herramientas para proponer que también podemos contratar personas con poca disponibilidad de visión, ciegas totales o con visión restringida. Entonces me alegra mucho haberlos escuchado previamente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de firma digital. La firma digital en Colombia es una firma, que se vuelve importante a raíz de este tipo de situaciones. Con un proceso de falsificación de firma, por ejemplo, 44 funcionarios iban a retirar las cesantías y fueron, digamos, detectados a tiempo. Con una firma que no era una firma, sino un copy de una imagen de una firma, se falsificó la póliza con que se defraudó el Ministerio de las TIC. Con firmas de este tenor también se obtuvieron 37 teléfonos celulares de alta gama con una compañía de telecomunicaciones que no usaba este servicio. El tema de la firma es en este momento un asunto vital para poder actuar adecuadamente en el mundo de lo digital, en el mundo electrónico. Tener un certificado de firma hace que nosotros podamos solventar esa urgencia de que no se nos falsifique nuestra propia firma y que no seamos suplantados, para lograr caminar en el mundo de lo digital de una manera segura, dando cumplimiento no solamente a la norma, sino también a nuestra satisfacción y nuestro deseo permanente de que el mundo electrónico sea ya parte de nuestro día a día, y así contribuir no solamente a que haya menos fraude, sino también menos uso de papel, tinta, y de paso, digamos, aportarle al medio ambiente de manera inteligente y oportuna. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿quién de ustedes quiere evitarse suplantado? Entonces, les voy a hacer un test. ¿Ustedes cómo creen que se firma de forma segura hoy en día? Redacto un documento electrónico, digitalizo una imagen, copio la imagen en un documento electrónico o ninguna de las anteriores. Los escucho. Ahí están respondiendo la D, la B. Listo, perfecto. Ninguna de las anteriores. Por supuesto, ninguna de las anteriores, porque ya les voy a explicar por qué. Volvamos a la presentación. Muchas gracias por participar. Redactar un documento electrónico es un medio de prueba básico. Todos los mensajes que nosotros mandemos en el espectro de lo digital y de lo electrónico tienen un principio de prueba básico, inclusive los mensajes de texto y todo lo que chateemos en el WhatsApp y en otros mecanismos de chat.
La digitalización de una imagen de rúbrica es simplemente copiar y tomarle una foto a una imagen, pero no da ninguna seguridad. Por el contrario, le regalo a todos los delincuentes mi firma original para que la utilicen en otros documentos. Copiar una imagen en un documento electrónico, pues equivale a lo anterior, y ninguna de las anteriores que es la respuesta correcta, y les voy a explicar por qué. Entonces, los tipos de firma que en este momento utiliza la gente, como les digo, es el grafo de una firma escaneada, ese que están viendo abajo, lo copian y lo pegan. Este documento inclusive que están viendo ustedes ahí, increíblemente me llegó de una persona a la que le mandamos para que firmara con nuestros procesos de firma y prefirió hacer esto. Entonces yo le demostré cómo podía hacer ese copy de ese documento y pegárselo a una declaración de amor. Y se dio cuenta que era fácilmente copiable y fraude. Esto no es una firma, esto es una foto, esto es una imagen. La firma electrónica la crea la ley 527. La puede emitir cualquier proveedor electrónico de tecnología. La firma electrónica en general, lo que llamamos la firma electrónica simple, permite identificar al firmante por mecanismos que todos utilizamos, tiene validez jurídica y probatoria, siempre va a requerir una prueba adicional con relación a la autenticidad del firmante o a la integridad del documento. Los formatos en general son virtuales, los que se utilizan para obtener la firma, pero tienen el problema de que cualquier persona puede controvertir este tipo de firma. La firma electrónica certificada, que equivale a la firma electrónica simple, es la que expiden entidades de certificación digital como Certicámara. Entonces, es la misma firma electrónica que ustedes encuentran en el mercado como DocuSign, NitroSign, bueno, en fin, todas las que son buenas firmas, como les digo, pero nosotros emitimos adicionalmente un certificado de firma que tiene toda la ruta y el trazado de la creación del documento, la forma como se envió, la forma como se firmó, desde qué IP, con fecha y hora oficiales. No requiere prueba adicional, crea un hash que ustedes conocen perfectamente, que es un código alfanumérico de gran extensión, y crea en el caso nuestro también un formato QR. Entonces resulta bastante complejo controvertible. Y la reina de la firma, la que digamos nosotros hemos considerado, pues nosotros no, la ley consideró, solamente la emitimos las entidades de certificación digital que somos tercero de confianza. Es decir, no la puede vender ninguna otra compañía. En este momento somos 9 de las entidades certificadas por la ONAC que podemos hacer eso. Y cuando yo firmo un documento con firma digital, automáticamente y por mandato de la ley le otorgo 3 elementos. No repudio, es decir, después de que yo firme no puedo decir que yo no la firmé. Autenticidad, es decir, que yo fui quien lo firmé con mi cédula, ciudadanía tal y demás. ¿Esto por qué se produce? Porque yo ya he autenticado con los medios que me exige la ley la identidad del firmante cuando le entrego los formatos de firma que son un token físico o virtual. Todo el proceso de autenticar que soy yo, que soy la representante legal de esta compañía, que tengo un contrato de trabajo vigente y que así se ha certificado y comprobado, ya están hechos previamente. Luego, las firmas que se producen con el token físico virtual que me dieron traen automáticamente la autenticidad del firmante. Y finalmente la integridad, es decir, el documento se presume totalmente auténtico sin ninguna falsificación y eso se puede observar de una manera virtual también. Entonces, un poquito para resumir, la ley 527 crea la sombrilla de firmas, devuélvete un segundito. Bueno, aquí está perfecto. Crea la firma electrónica, que es el género, crea las 2 especies de firma, que son la firma digital, que ya les conté que solamente podemos emitir las entidades de certificación digital, y crea los otros tipos de firma electrónica que se pueden producir con los medios que ya les conté. Y la forma, el elemento de la firma es un certificado digital de firma que se produce por token o por token virtual, token físico virtual, y en el caso de las otras firmas por claves, por biometría facial o dactilar, por preguntas del sistema financiero, en fin. Este es como el resumen de lo que sería el marco jurídico de las firmas. Bueno, vamos a hacer un demo muy rápido de cómo firmamos con firma digital. Vamos a ver primero el video, perdón, me están corrigiendo aquí. Ya, corramos el video, por favor. Entendí. Ahí.
Imagina una forma moderna y segura de firmar documentos sin tener que usar tinta o papel. Pero, ¿qué es una firma digital? Es simplemente una firma que permite identificar a una persona en un entorno digital y que además goza de ciertos atributos que la convierte en un mecanismo de identificación incluso aún más seguro que un trazo manuscrito. Algunas ventajas son: 1. Da certeza de que la persona que firma es quien dice ser. 2. Garantiza que el documento no puede ser alterado. 3. Adiós al no fui yo. El firmante no puede desconocer el contenido del documento. Firmar digitalmente es tan sencillo como dar un enter para enviar un mensaje. En Certi te ayudamos a lograr la transformación digital y a ser más eficiente. Muy pronto aprenderás cómo puedes utilizarla en tu día a día. Bueno, hasta ahí entonces el resumen de lo que es una firma digital. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tomar las firmas digitales y todos los modelos de firma electrónica común y corriente, digamos simple, la certificada que expedimos, y la montamos en un flujo de firmas que se llama Certifirma. Es un flujo que se puede administrar desde cualquier servidor, inclusive tiene procedimientos previos de aprobación del documento que estoy mandando, y entonces lo que hace aquí es que va a reconocer, digamos, desde la forma, digamos, las partes de una firma. Está el firmante, está el anexo de la firma, la representación gráfica que ustedes ya la vieron, el contenido del documento, y siempre va a estar en Adobe, como todos los procesos de firma electrónica. Y va a tener este semaforito con estas señales que ustedes están viendo al lado izquierdo de la cámara. Si quieren me las muestras. Hay uno verde, perdóname, te devuelves un segundito. Uno verde, uno amarillo y uno azul o gris, dependiendo de la composición de colores de su pantalla. Pero esto es el único que cambia un poquito. ¿Qué significa esto cuando ustedes abren un documento firmado con firma digital? Dale. Entonces, si está en verde, está firmado y todas las firmas son válidas. Se actualizó después de firmar, no pasa nada, nadie le puede meter mano, ustedes lo pueden mirar cuantas veces quieren, mientras que esté en verde no hay ninguna alerta que ustedes, que les preocupe. Si está en amarillo, al menos una firma presenta problemas. Entonces es muy fácil, ustedes le dan clic a las firmas que están en el documento a ver qué tipo de problema es. Usualmente, casi siempre ha pasado que cuando está en amarillo es que es una firma que está a punto de expirar el certificado o que ya expiró. Entonces hay que mirar, no, perdón, que está a punto de expirar. Si ya expiró no puede firmar o sale gris. Y en gris hay al menos una firma que requiere validación porque ya expiró, porque no está reconociendo el formato, en fin. Entonces, este semáforo nos va a permitir entender el estado del documento con relación a su integridad. Dale. Entonces, nosotros entregamos la firma digital en dos formatos, en un token físico y en un token virtual. El token físico es un token importado, no puede almacenar información de ninguna manera, solamente activa la posibilidad de firmar y tiene la bondad de que yo lo puedo activar desde cualquier computador. Este token físico en materia legal es una exigencia de la autoridad de la CIF, de los funcionarios públicos que tienen que hacer trámites en la CIF porque tienen que llegar allá con su token físico para poder firmar los documentos. El token físico, como les digo, se maneja con una clave muy sencilla, tiene esa virtualidad de que se puede habilitar desde cualquier computador, de cualquier PC, o el token virtual, que tiene la bondad, bueno, y que tiene la bondad que yo no necesito tener el dispositivo físico, no, si se me pierde no tengo problemas, funciona de la misma manera que el otro, solo que solamente se puede activar desde la IP donde lo tengo, o la IP o las IP que he registrado como válidas para poderlo utilizar. De todas maneras, a mano derecha donde dice Mónica López, ustedes van a estar viendo el resumen de cómo está un token al día después de que está firmado. Uno firma y le puede dar clic a la firma y sale esa información que tenemos, el nombre del firmante, qué tipo de token utilizó, quién lo emitió, con qué NIT y desde qué fecha hasta qué fecha tiene validez y el uso deseado de ese token.
Las firmas, perdón, sigue. Las firmas digitales tienen 6 usos básicos. El de una persona natural común y corriente que quiera tener una firma de esta naturaleza. Los funcionarios que están adscritos a función pública. Ahí tenemos una importante presencia. Yo diría que el 99 o 100% de los alcaldes del país tienen nuestras firmas. Lo mismo el presidente de la República, los ministerios, la alcaldesa, los secretarios. Yo creería que nuestra penetración en esta parte de función pública es bastante importante. Perteneciente a empresa. Entonces, la persona que va a firmar como el vicepresidente financiero o como el contador o como, no sé, la gerente de recursos humanos. Entonces, a esa persona se le verifica que pertenezca a esa empresa, que tenga el cargo que tiene, que esté vigente su contrato de trabajo y que esté habilitada de acuerdo a su cargo para firmar el nombre de la compañía. El representante legal, pues ustedes conocen que pues, el representante legal de las compañías tienen diferentes, digamos, alcances. Por ejemplo, en Colombia es muy usual que un banco tenga muchísimos representantes legales. Pues tienen representantes legales para efectos de hacer cobro de cartera, tienen representantes legales para efectos de hacer conciliaciones, los de las oficinas, en fin, hay diferentes niveles de representación legal. Los profesionales titulados, esto funciona para los abogados, funciona para los profesionales de la industria química, farmacéutica y de salud, que también vayan a firmar con base en su certificado vigente de profesional adscrito a cada una de las ramas de la salud que se requiera. Y persona jurídica, que es la que determina la identidad de una persona jurídica con determinados derechos y obligaciones y se utiliza muchísimo para firmar, por ejemplo, la facturación electrónica. Bueno, adjunto a la firma nosotros tenemos un servicio que se llama el estampado cronológico, que es el complemento de la firma digital. Entonces, lo que hace después, si yo quiero, por ejemplo, hacer la comprobación de un momento, fecha y hora de una transacción, de un pago, del registro de unos documentos, pues produzco el estampado cronológico. ¿Quién nos da la fecha y hora? El Instituto Nacional de Metrología. ¿Cómo funciona? Como funciona la biometría. Es decir, no toma la fecha y hora de la IP donde se está firmando, ni del celular, ni de ninguna PC, sino que viaja hasta el instituto y en cuestión de segundos el instituto certifica hasta la fecha y hora la transacción que se está solicitando estampar. Entonces no tiene ninguna posibilidad de falsificación de esa fecha y hora. Finalmente, vamos a mostrarles cómo es de fácil firmar con Certifirma Web. No vamos a firmar con firma digital porque tengo un problemita y es que me toca exponer las claves porque siempre están en mi computadora. Entonces vamos a firmar con firma electrónica, pero es muy fácil. Busca donde dice el documento que voy a firmar. Más abajito, ese. Entonces, así me llega a mí, un segundito, así me llega a mí el correo o me puede llegar al WhatsApp también, porque inmediatamente llega al WhatsApp o me llega como un mensaje de texto común y corriente donde me pide que Gustavo de Certicámara está pidiéndome que firme un documento. Gustavo ha podido programar esta firma con fecha límite, ha podido programar esta firma con tipo de firma, ha podido programar esta firma con validación de que sea una persona primero, la otra después, con un orden, digamos, de firma. Ha podido programar esta firma con el aviso a todos los usuarios de que ya el primero firmó, porque esa línea puede ser hasta 25 firmantes por tanda de envío. Dale. Entonces le digo que firmar documentos, que él ya ha cargado desde el administrador. Entonces ahí me pide el número de la cédula. ¿Listo? Entonces yo digito mi número de cédula y en cuestión de segundos me dice, estamos procesando tu solicitud. Entonces yo quiero mirar qué fue lo que me mandó Gustavo. Entonces Gustavo me manda una historia de Certicámara, que dice qué hacemos. Bueno, entonces yo le digo que listo, que sí lo voy a firmar, que lo he leído. Cierro, perdóname, cierra, dice si visualizas páginas en blanco, por favor espera porque es importante leer todo el documento, porque si no se cargan las páginas en blanco es mejor no firmarlo. Bueno, ahí trae la recomendación. Pero otra opción es no firmarlo. Muéstrame ahí en otras acciones el desplegable. Rechazo los documentos, no, está incorrecto, está la fecha mal, quedó alguna cosa que no quiero, o ahorita no tengo tiempo, vuelvo más tarde y lo firmo. Cualquiera de esas opciones. Le digo que siguiente.
Y me va a llegar un código de autenticación que me va a llegar aquí al celular que tengo en la mano, que ya me llegó, ya les voy a leer el código que me llegó, que es el que voy a poner. Es 6593, me llegó aquí al WhatsApp. Me llega por mensaje de texto y también me llega por correo electrónico. Entonces valido y en cuestión de segundos va a quedar firmado el documento. Entonces, una vez me dice que el documento queda firmado, yo me puedo, listo, cierro la ventana y me voy para mi correo, vete a recibidos y vete arriba. Me dice, ya, proceso firmado y completado. Entonces, ¿qué trae? El texto que firmé, dale, ábrelo, gracias. Y abajo, baja más, trae cómo firmé. Ya había firmado Claudia, cómo firmó, con el número de la cédula y demás, trae ese código QR, como les digo, porque esto es firma electrónica. Y adicional trae, vete al correo otra vez, por favor. Este certificado de firma que es el que yo les he hablado. Entonces dice que el documento lo creó Claudia, que lo firmó Claudia, perdón, que tiene este correo electrónico, lo firmó con este número de teléfono desde esta IP y lo firmó con un OTP verificado, que es un código de 4 dígitos, pero asociado al número de teléfono. Entonces viaja la información a la telefonía celular de que Claudia registró su número y comprueba si o no está asociado allá. Luego dice, baja, habla de la integridad del documento. Entonces, ¿cómo fue que se creó? ¿Quién lo creó? ¿En qué momento se miró? Dale. El estampado cronológico, ¿sí ven que está aquí? De fecha y hora exactas, dale. Y viene el hash, que es este código alfanumérico que les comentaba. Dale. Viene el historial, quién lo creó, cuándo se finalizó, en fin, en qué momento se leyó, cuando lo firmamos, ven el historial completo. Es un documento muy corto, a veces sale un poco más largo. Y finalmente trae, como les digo, este código QR. Una vez todos firmemos, a todos nos va a llegar la misma información. Entonces yo puedo guardarlo si en algún momento este documento que no tiene la firma digital, sino la electrónica, tiene algún proceso que a mí me parece falsificación, simplemente voy a mi código QR y comparo el documento que se firmó por este mecanismo con el que me están pretendiendo demostrar como nuevo. Y eso es lo que permite funcionar con este proceso de Certifirma Web, que como ustedes se dieron cuenta es muy rápido, muy fácil, sirve para todo. ¿Con qué firmo? Con digital. La recomendación nuestra es que sean los contratos, las garantías, las pólizas, las políticas y los procedimientos, los informes obligatorios, los documentos administrativos como los nombramientos, como los contratos de trabajo, en fin, los procesos de matrícula profesional o mercantil, las actas oficiales, las cartas que tengan que ver con nombramientos, que tengan que ver con ascensos, que tengan que ver con aumentos de salarios, los diplomas. Tenemos la Universidad Jorge Tadeo en este instante, ya casi con el 99% de todos sus procesos en este proceso de firma electrónica y digital es combinado ahí en Certifirma. Los pagarés electrónicos y los actos que se hagan como representante legal. Esos son los que conviene firmar con firma digital. Todo lo demás puede ser con firma electrónica. Y yo puedo firmar también con firma electrónica certificada muchas de estas cosas. De pronto un acta que no tenga, digamos, carácter probatorio o un acta de una reunión, cuando ya conozco el flujo de firmas y lo manejo desde el celular con la facilidad que ustedes ven. Dale. Entonces, para cerrar, 4 recomendaciones. Al firmar, la plataforma debe ser segura y en ese orden de idea recomendar algo que ustedes conocen de memoria es que siempre es mejor certificar el ingreso a la plataforma, que tenga el candado cerrado, que tenga certificado de página web segura, que corresponda el certificado a la página que estoy abriendo. La contraseña, pues sobra decir 500 veces que la contraseña no se da a nadie, no se escribe en ninguna parte. La fecha y hora que yo debo agregar al formato de firma digital o electrónica, él trae la posibilidad de crearla o no crearla, es siempre importante crearla para que quede cotejada exactamente igual con la que me está proveyendo el Instituto Nacional de Metrología, y yo antes de leer el documento antes de firmarlo. Y esto era todo lo que traíamos, listos para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marta, por la presentación. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. En el chat.
Bueno, no veo manos levantadas, entonces agradecerte mucho la presentación. Para dar cierre al evento, vamos a darles dos avisos parroquiales importantes. El primero es invitarlos a un evento que es el día de mañana en la Universidad Externado a las 8 de la mañana. Vamos a presentar de qué se trata la política pública de Bogotá Territorio Inteligente. Creo que es importante que todos y todas la conozcan. Va a estar precedido por nuestra secretaria general, nuestro alto consejero, y vamos a tener invitados de la CEPAL, de Ágata, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Centro Nacional de Consultoría. Entonces, invitadísimos a que nos acompañen. Le voy a pedir a alguno de mis compañeros de la alta consejería si me ayuda por favor en el chat a poner el enlace de inscripción al evento para que se puedan registrar. Les recuerdo, es mañana miércoles 27 de 8 a 11:30 de la mañana. Va a ser presencial en la Universidad Externado de Colombia. Entonces, invitadísimos para que nos acompañen. Y finalmente, recordarles que el próximo evento de Compartir va a ser el día 31 de octubre, el martes 31 de octubre. Recuerden que es el martes de final de cada mes que tenemos estos encuentros. Vamos a hablar sobre dos temáticas. La primera, estrategias de planeación de TI para una transformación digital eficaz. Y también sobre la implementación exitosa de los planes estratégicos de seguridad de la información y los planes de tratamiento de riesgos. Entonces, veo una avanzada. Sí. Sí, nos llegó una pregunta que dice, ¿cómo? Si el certificado se vence, ¿por cuánto tiempo está la firma disponible? De Carlos Alberto Minota. La posibilidad de firmar tiene la misma vida del certificado, pero lo firmado tiene vigencia permanente mientras que estuvo firmado correctamente. No se vence esa firma. Bueno. Carlos Alberto, no sé si contesté tu pregunta. Listo, Daniel, gracias. Sí que gracias. Bueno, entonces a todos muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en el siguiente Compartir. Cordial saludo y feliz día. Chao, gracias. Saludos al consejero. También.